Soy Alcides Morales Acacio, egresado de la Universidad Nacional de Colombia, especializado en Derecho de Familia. He sido juez de la República, abogado asesor de la Procuraduría, magistrado del Tribunal Superior de Distrito Judicial, he sido directivo de empresa de economía mixta, abogado litigante, soy profesor de la Universidad de Cartagena en el Departamento de Derecho Privado en pregrado y posgrado. He escrito varias obras de Derecho de Familia, dentro de las que se encuentran lecciones de Derecho de Familia con este contenido. En primer lugar, se trata de la familia en la Constitución, dado que los derechos constitucionales que tienen que ver con la familia son fundamentales. Entonces se estudia el criterio del derecho fundamental, la manera de determinarlo, y cuando su violación genera por parte de los nacionales colombianos su reparación a través de tutela, se estudia también la demanda constitucional. Luego se investiga sobre la protección constitucional en la familia desde la Constitución del Estado Soberano del Socorro de 1810 hasta la Constitución nuestra de 1991. Y curiosamente la única protección legal que existía antes era la del Código Civil en el artículo 8774 en el capítulo del derecho de uso y habitación. Ya cuando se estudia la protección de la familia, mucho más en el artículo 42 de la Constitución, se pasa a los conceptos de familia, a la evolución de familia en sus formas prehistóricas, hasta llegar a la monogamia, que se entiende como un producto de la evolución mental del hombre. Luego se define el concepto de derecho de familia y se entra a estudiar el parentesco, porque la familia origina el parentesco. Analizado el parentesco, se estudian todos sus efectos: la vocación hereditaria, la obligación alimentaria, la adopción y la prohibición de hacer relaciones sexuales y de contraer matrimonio entre ciertos parientes. Inmediatamente se pasa al estudio de la adopción, entendida como la única filiación cierta, porque es la que da el 100%. En sus antecedentes, su ubicación jurídica en Colombia, sus aspectos, los sujetos, el consentimiento, el proceso en el estrado judicial, su vigilancia suprema en la vía administrativa, que es en bienestar familiar, y los anexos especiales que lleva la demanda de adopción, diferente o además de los requisitos formales y de fondo de cualquier demanda. Se estudian los sujetos, se estudia el consentimiento, se estudia la adopción cuando los adoptantes son extranjeros, cómo se prueba idóneamente la convivencia extramatrimonial cuando van a adoptar los compañeros permanentes, la reserva de la adopción y cuándo el adoptivo puede salir al exterior. El segundo tema es la obligación alimentaria. Se analiza en los antecedentes del derecho comparado, en su fuente general, que es el principio moral de ayuda al necesitado, y en su fuente específica, que es la norma, el artículo 1494. Se clasifican los alimentos, a quién se deben alimentos de acuerdo al artículo 411, en el orden del artículo 416, dejando sentado que el derecho civil se sirve del principio moral y para hacerlo coercitivo lo limita en cuanto a las personas que se deben alimentos y en cuanto a los bienes que se pueden gravar para hacer cumplir la alimentaria. Los requisitos para pedir alimentos, el proceso para solicitar los alimentos cuando es para menores y cuando es para mayores. Por eso el estudio comprende el del Código Civil, los artículos 411 a 427, y en el Código de la Infancia y la Adolescencia las normas concernientes. Cómo se reajusta la obligación alimentaria, sanciones por el incumplimiento de la obligación alimentaria, características que tiene la obligación alimentaria. Y luego de eso se pasa al patrimonio de familia, entendido el patrimonio de familia quizás como la primera manifestación del Estado Social de Derecho en Colombia, que lo regula la Ley 70 de 1931, actualizado por la 495 de 1999, que eleva su cuantía hasta los bienes raíces inmuebles que valen hasta 250 salarios mínimos. Se habla del patrimonio de familia voluntario, que es aquel que no puede tocar ninguno de los acreedores
del propietario del bien. Luego, en favor de quién se constituye el patrimonio de familia, y se pasa inmediatamente a los responsables como promesa de matrimonio. Y el matrimonio, en el contenido, en el contexto del artículo 113, se hace el análisis de la norma y allí se resalta el consentimiento para la celebración del matrimonio ante el funcionario competente, libre de vicios, pero de los vicios que afectan el consentimiento en el matrimonio, que son diferentes a los del negocio jurídico en general, a la obligación de guardarse fidelidad, que comprende la fidelidad material y la moral o ética, dado que la doctrina unánimemente considera que los cónyuges son dueños de la geografía del cuerpo del otro, para enfatizar esa obligación de ser fieles. Se estudian los requisitos de validez del matrimonio, que son requisitos de fondo y requisitos de forma. Los de fondo pueden ser positivos, que son los que deben darse para que el matrimonio valga. Son la diferencia de sexo, la capacidad sexual, la capacidad mental o capacidad por la edad y la declaración de voluntad. Y los negativos de fondo, aquellos que no deben darse para que el matrimonio valga: inexistencia del vínculo de matrimonio anterior, inexistencia del vínculo de parentesco y la complicidad en el conyugicidio. Asimismo, los requisitos de forma para la validez del matrimonio, que pueden ser anteriores, coetáneos y posteriores a su celebración. Aquí, en estos requisitos de forma, es en donde el Código General del Proceso ha tenido mayor incidencia, porque ha derogado y modificado algunas disposiciones. Nos referimos al matrimonio civil legal, independiente del matrimonio notarial. Y pasamos al divorcio. El divorcio entendido como una de las formas de acabar el matrimonio. El matrimonio se puede acabar por el divorcio judicialmente decretado, por la muerte real o presunta de uno de los cónyuges, la cesación de efectos civiles, y se puede terminar por nulidad. Además, puede haber resolución del matrimonio, rescisión y resiliación del matrimonio. Después se hablan de los conceptos del matrimonio como contrato, como sacramento, como institución, cuando el matrimonio canónico celebrado en el exterior vale en Colombia, cuando una persona casada por lo civil o por lo católico en Colombia puede casarse en el exterior por lo civil y registrado el matrimonio vale, entre tanto se declare su nulidad. Se analiza el matrimonio como contrato, como sacramento y como institución, para concluir que en Colombia rige el criterio contractualista, porque así lo señalan los artículos 113 y 115 del Código Civil. Entonces, cualquier discusión que en el sentido se forme en el matrimonio, en Colombia la salvan el contenido de esas disposiciones. Celebrado el matrimonio, entonces viene el divorcio. El divorcio como causa de disolución del matrimonio. Se mira en sus antecedentes, se miran los criterios generales del divorcio, los principios generales del divorcio, cómo concibe el legislador las causales de divorcio, clasificación doctrinaria de las causales de divorcio y el estudio de cada una de estas causales. Después del divorcio pasamos a la ineficacia del matrimonio, tratada como un fenómeno jurídico, como cuando en la celebración del matrimonio se contiende contra la voluntad del legislador, es decir, no se obedece el trámite señalado por la ley. Como lo entendemos como un fenómeno jurídico, para su estudio lo desdoblamos en dos especies: la nulidad y la inexistencia, y cada una de ellas estudia a satisfacción, estudio de las causales, estudio de las consecuencias, y luego miramos en la inexistencia del matrimonio un criterio doctrinario jurisprudencial, porque en Colombia no existe teoría positiva que señale cuáles son las causales de inexistencia en el matrimonio, como sí aparece en otros países del mundo, por ejemplo en la Argentina. Muchas gracias.